Bien. Ángeles Segundo Alexis. Presente. Gracias. Qué barbaridad. Permítanme tantito. Ángeles Segundo Ricardo. Presente. Gracias. Ángeles Segura Luis Eduardo. Valderas Jiménez Jaime. Presente. Gracias. Celote Segundo Kevin. Presente. Crispín Hernández Tatiana. Cruz González Aarón. Chávez Martínez Edmundo. Presente. Gracias. Gervasio Flores Isaacar. Presente, Inge. Gómez León Ángela. Gómez Martínez Alan Zapiel. Aro García Eduardo. Presente. Gracias. Jiménez Martínez Isaín. Presente. López Jiménez Erwin Ismael. Presente. Gracias. López Páez José Emanuel. Presente. Martínez Cruz Javier. Mejía Antonio Miguel Ángel. Presente, profa. Okay, gracias. Melitón Salinas Saraí. Mendoza Tafoya Sajat Jocelyn. Presente. Monroy Guzmán Jennifer. Presente. Gracias. Monroy Maldonado Rogelio. Presente. Retana Álvarez José Manuel. Presente. Reyes Atilano Sandra Jimena. Reyes Gutiérrez Omar. Presente. Bien, gracias. Reyes Sánchez Marisol. Presente. Romualdo Escobar Juan Carlos. Presente. Gracias. Ruiz González José Manuel. Presente. Gracias. Silva Miranda Mitzi Margarita. Soto Hernández José Jesús.
Valdés Justo Gesiel. Presente. Ok, son todos. ¿Alguien no está en lista? Bien. Ok, Aaron, gracias. Bien, vamos a trabajar con el último tema de la unidad o con el último ejercicio de la unidad. Bien, como les había comentado, la intención es que podamos realizar un ejercicio ya con todo lo que hemos visto, ¿sí? Entonces, si se percatan en la presentación o en la diapositiva, y que yo tengo aquí, lo que tengo precisamente es, recordemos que esta expresión regular es para la generación de números. Cuando nosotros trabajamos la expresión regular, bueno, pues lo que hacíamos es ocupar los operadores. Aquí estoy ocupando, ¿sí se ve la pantalla? Sí se ve. Ok, gracias. Bueno, estoy ocupando precisamente lo que sería el operador de opción con palabra vacía. Aquí puse una diagonal, pero acordémonos que es el operador o, es decir, voy a elegir el menos o voy a elegir el más. Estamos ocupando también lo que es la estrella positiva en el lenguaje de los números. Nuevamente ocupamos la estrella positiva en el lenguaje de los números y volvemos a ocupar el signo de interrogación que nos ofrece la opción para colocar lo que está en paréntesis o bien para no colocarlo, porque el signo de interrogación es opción a palabra vacía. Aquí sí quiero dejar claro, creo que todavía hay alguna confusión, ¿sí? Entonces, aquí los paréntesis, ¿sí? Únicamente nos están ayudando a marcar o a indicar dónde empieza y termina la operación para el signo de interrogación. Entonces, los paréntesis como tal no forman parte de la expresión. Nada más nos indican el inicio y el término de la operación de opción con palabra vacía. Lo mismo aquí. Aquí los paréntesis tampoco forman parte de la expresión porque me indican dónde empieza y dónde termina la palabra vacía, ¿sí? Entonces aquí estamos haciendo una expresión regular para la generación de números y ocupamos todos los operadores que vimos en un principio. Cuando nosotros generamos una expresión regular, ocupamos los operadores que ya habíamos visto. Para la generación de expresiones regulares, ¿hay alguna duda? No. Ok. Bien. Bueno, entonces, ya que yo tengo mi expresión regular, ajá,
lo que tenemos que hacer, según lo que vimos en esta unidad, es precisamente construir un autómata finito, ¿sí? El autómata finito que podemos construir puede ser determinista o puede ser no determinista. Ajá, no lo sabemos. Entonces, aquí yo construí un autómata finito. Mi estado inicial es Q0, ¿sí? Y tengo otros 3 estados. Entonces, en el estado Q1 o al estado Q1, yo coloqué una transición. Y esa transición, bueno, pues me permite llevar los elementos menos o más, que serían los 2 caracteres que me permiten asignarle un valor positivo o un valor negativo al número, ¿sí? Que sería esta parte del paréntesis. Si podemos darnos cuenta, no coloqué los paréntesis, porque a mí los que me interesan son los que están dentro del paréntesis. Acuérdense que los paréntesis nada más me marca una operación. Ya que tengo mi estado Q1, obviamente me indica mi expresión regular que lo que sigue es mi lenguaje de números. Por lo tanto, hago una transición hacia otro estado con mi lenguaje de números, ¿sí? Estando aquí en el estado Q2 del lenguaje de números, puedo observar que el lenguaje de números tiene precisamente un operador de estrella positiva. Entonces, ese operador de estrella positiva lo marco con un lazo, llevando obviamente el lenguaje de números, ¿sí? Entonces, esto precisamente me indica que ya tengo mi estrella positiva, ¿vale? Ahora, otra opción en la que yo pudiera hacer, como aquí yo tengo palabra vacía, o bien puede ser que toda esta operación que está entre paréntesis no vaya. Entonces, lo que yo hice fue colocar otra transición que va desde el estado Q0 hasta el estado Q2, que recibe los números, y llevo dentro de la transición o en la transición precisamente el lenguaje de los números. Y obviamente estando en este estado, pues se conforma también del lenguaje de los números. Otra vez, este lazo es el que me indica que yo puedo regresar las veces que sean necesarias para construir un número, y es el que marca la estrella positiva, ¿sí? Pero dentro de mi expresión regular, yo puedo observar que necesito otro elemento, y en ese otro elemento puedo encontrar que es el punto decimal. Por lo tanto, me dirijo a otro estado con una transición que lleve el punto decimal. Casi no se observa, pero aquí tengo un punto decimal, ¿sí? Después me dice que sigue el lenguaje de los números, y este lenguaje de los números tiene estrella positiva. Entonces me puedo regresar perfectamente al lenguaje de los números que yo tenía aquí, donde ya tengo la estrella positiva. Y esta opción puede o no estar, por lo tanto, pues yo lo dejo como si fuera una opción a elegir. Y si ustedes se percatan, mi estado de aceptación es el estado Q2. Algunos hicimos este autómata y probablemente manejamos una transición, es el lenguaje de los números, pero con punto decimal. De hecho, ese autómata es correcto o es más de alguna manera que este. Aquí yo les puse este autómata para poder observar que no todos los autómatas se parecen. Cada uno de nosotros es como cuando hacemos un programa. Cada uno de nosotros nos viene una idea, pero aquí la intención es que cumpla con la expresión regular, ¿sí? Entonces, este fue el autómata que yo construí, ¿sí? Puede ser que funcione, puede ser que no funcione. En realidad, como yo pude observar, bueno, hace todo lo que dice la expresión regular. ¿Hay alguna duda con el autómata? No. No. No, Inge, ninguna. Bien. Ok. Entonces, ya que tengo el autómata, lo que yo tengo que hacer, que es lo que vimos,
es obtener la quíntupla de mi autómata. Y dentro de mi quíntupla yo puedo encontrar que mi alfabeto para mi autómata conforma estos elementos: menos, más, lenguaje de números y el punto decimal. Son todos los elementos que aparecen en mi autómata. El estado inicial, ¿sí?, se llama Q0. Aquí está. El estado final le coloqué como nombre Q2, que aquí está. Y después obtuve mi conjunto de estados. Mi conjunto de estados es Q0, Q1, Q2 y Q3. Y finalmente saqué la función de transición. Y mi función de transición dice, estando en el estado Q0, si recibes el lenguaje de números, te vas al estado Q2. Después, estando en el estado Q0, si recibes menos, te vas a Q1. Estando en el estado Q0, si recibes más, también se dirige la transición a Q1. Después, en el estado Q1, si recibes el lenguaje de los números, te vas al estado Q2. En el estado Q2, si recibes el lenguaje de los números, te regresas al mismo estado Q2. Estando en el estado Q2, si recibes el punto decimal, te vas al estado Q3. Y finalmente, en el estado Q3, si recibes el lenguaje de los números, te vas al estado Q2. Esta es mi función de transición que obtuve con mi autómata finito. Esta es mi quíntupla. ¿Alguna duda con la quíntupla? No, Inge. Ok. Bien. Entonces, ya que tengo mi quíntupla, lo que tengo que hacer es obtener mi tabla de transición. ¿Sí? Aquí acordémonos que también necesito una tabla de transición. Y en la tabla de transición coloco el alfabeto. Entonces, acordémonos, tengo el lenguaje de números, tengo más, tengo menos y tengo el punto decimal. Y obviamente en la parte de las columnas tengo el estado inicial. Aquí acuérdense que es una flechita, ¿sí?, para marcar el estado inicial. Tengo Q1, tengo el estado Q2, que es el estado de aceptación, y lo marco con un asterisco. Y tengo el estado Q3, ¿sale? Entonces, aquí verifico las transiciones y me dice que estando en el estado Q0, si recibo el lenguaje de números, me voy al estado Q2. Si recibo menos, me voy al estado Q1. Si recibe más, me voy al estado Q1. Si recibe punto decimal, pues no sabe qué hacer. Ahora, me voy al estado Q1. Estando en el estado Q1, si recibe el lenguaje de números, se va al estado Q2. Y con todos los otros elementos, tampoco sabría qué hacer. Me voy al estado Q2. Estando en el estado Q2, si recibe el lenguaje de números, se regresa al mismo estado Q2. Si recibe menos o más, no sabría qué hacer el autómata, no hay transición. Pero si recibe un punto decimal, se va al estado Q3. Finalmente, en el estado Q3, si recibo el lenguaje de los números, se va al estado Q2, pero con los demás elementos no hay transición. Con esta tabla de transición, yo puedo saber qué tipo de autómata realicé. ¿Qué tipo de autómata construí, muchachos? Uno no determinista. Perfecto, muy bien, gracias. Cuando yo observo que no hay transiciones en alguno de los elementos, puedo determinar que el autómata que construí fue un autómata no determinista. ¿Sí? Muy bien, gracias. Ahora, ¿sí? Como podemos observar, yo hice un autómata finito no determinista, pero hay otra opción para trabajar con el autómata finito no determinista. Y esto es utilizando gramática de Thomson. Entonces voy a tener dos autómatas finitos, ¿sí? Entonces aquí yo utilicé la gramática de Thomson, ¿sale? ¿Vale? Entonces puedo observar, aquí hay que tener claro esto.
Aquí puedo observar que esta operación es una operación de alternativa. Elegir el más, puedo elegir el menos, pero no los dos. Incluso cuando yo coloco el signo de interrogación, tiene una tercera alternativa. Esa tercera alternativa es precisamente que no elija nada, o bien elija la palabra vacía, ¿sí? Finalmente, entonces voy a empezar con la opción o la gramática de Thomson para el operador de opción, ¿sí? Entonces, acordémonos que Thomson nos dice que lo que tengo que construir es un autómata con estas características que me permita precisamente elegir la opción, ¿sí? Aquí yo ya puse los estados. Sin embargo, yo empezaría con este estado, que sería el estado Q1. Me dirigiría hacia una parte del autómata con el primer elemento que fuese menos, ¿sí? Para terminar con otra transición con palabra vacía con el estado Q6, ¿sí? Por otro lado, a partir del estado Q1, me dirijo hacia un extremo con palabra vacía para llegar a la transición de la segunda opción, que en este caso sería el más, para terminar otra vez con palabra vacía en el estado Q6. Acordémonos que este autómata es el que nos dice Thomson, precisamente, que nos permite determinar o hacer la operación O, ¿sale? Pero tenemos el signo de interrogación, por lo tanto, aquí es como si tuviéramos todo lo que está en el paréntesis o palabra vacía. Entonces, coloco mi estado inicial, ¿sí? Entonces, coloco mi estado inicial y se dirige al estado Q1 con palabra vacía. Pero todo lo que está en el paréntesis yo ya lo construí, entonces pues únicamente me dirijo a la parte de lo que estaba en el paréntesis. Entonces tengo Q0, me dirijo al estado Q1, que es toda la parte central de mi paréntesis, y eso, bueno, pues ya no lo construyo, ya lo hice. Entonces, donde termine la opción que sería Q6, me dirijo hacia otro estado con palabra vacía, ¿sí? Pero en el otro lado, bueno, pues coloco la opción de palabra vacía que me indica el signo de interrogación. Y el signo de interrogación. En esta parte, ¿hay alguna duda? No, yo tengo nada más una. Sí. Desde que se menciona el Q0 empieza hacia arriba, pues, bueno, Hacia Q1. exacto. Y se va llenando así hasta Q9 y de ahí empieza hasta Q10, Q11, etcétera. Siempre es hacia arriba y luego como que se regresa, pues. Ya ve Es, que, ajá. ya ve que llega a Q1, Q2, Q3 y antes de llegar a la bolita final regresa al otro estado, que es el Q4, Q5, Q6. Ah, ¿te refieres a la numeración? Sí, a la numeración. No, yo puse los estados así porque pues de alguna manera el estado final de esta gramática, si te das cuenta de este rombito o de este hexágono, ¿sí? Que me permite elegir o hacer la gramática de Thomson para la opción de elegir, el estado inicial sería este, que sería Q1, ¿sí? Y el estado final en realidad sería Q6, entonces yo lo hice como por conveniencia, pero tú puedes marcar Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, o sea, el orden tú lo determinas, ¿sí? Yo nada Ah, más ok. puse así por conveniencia, no porque así vaya. Ah, ok. Sí, esa era mi duda porque nos quedamos la otra vez pensando cómo lo numeramos y por eso pregunto. Ajá. No, no, Sale. no, en realidad le puedes poner el nombre que tú quieras. Ah, ok, vale. Muchas gracias. Sí. Bien, entonces me caí.
ahora, obviamente, el lenguaje de los números tiene una palabra, una estrella positiva, ¿sí? Que es la que podemos ver aquí. Entonces, acordémonos que Thomson dice que la estrella positiva debe de tener 4 estados. En este caso yo tengo el estado Q9, ¿sí? El estado Q10, el estado Q11 y el estado Q12, ¿sí? Los dos primeros llevan con transición con palabra vacía, o el primero y el último llevan transición con palabra vacía, y en el centro colocamos el lenguaje de los números que indica Thomson, ¿sí? Es el que nosotros vamos a retornar al estado anterior, que es esta transición que yo tengo del estado Q11 al estado Q10 con el lenguaje de los números. Y esta desde el estado Q9 hasta el estado Q12 es mi estrella positiva para el lenguaje de los números. Si ustedes quieren ir checando la gramática de Thomson para que vayan viendo si igual yo coloqué o hice otra cosa que no debía hacer para marcarlo, ¿sale? Entonces, con la gramática para el lenguaje de números con estrella positiva, ¿hay alguna duda? Bien. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, acordémonos, otra vez, tengo otra operación que me marca el paréntesis, ¿sí? Y cuando me marca el paréntesis, bueno, pues esta me indica que yo tengo una opción con palabra vacía. Por lo tanto, de la opción, yo me dirijo hacia un estado con el punto decimal y hacia otro estado, bueno, pues con la palabra vacía hasta terminar. Pero dentro del paréntesis puedo encontrar que aparte del punto decimal, tengo precisamente otro lenguaje de números con estrella positiva. Por lo tanto, lo que hago es unir con palabra vacía y después empiezo los 4 estados que indica la estrella positiva, que es del estado Q15, palabra vacía, luego el lenguaje de los números, y dentro del lenguaje de los números o llegando al estado de los números, puedo encontrar que debo de regresar para que este lenguaje de los números se repita las veces que sea necesario. Y entonces cuando yo termine, voy a marcar la palabra vacía y finalmente regresar o retornar al estado final. Ya que yo hice esta gramática, puedo determinar sin problema cuál es el estado inicial. Y como le comentaba a sus compañeros, el nombre no tiene que ver. Mientras lo nombremos como nosotros consideremos pertinente, aquí puede ser A, B, C, D, E, F, G, etcétera. El nombre que ustedes quieran darle aquí, obviamente porque les digo que pongo el último estado a donde termino, nada más, ¿sí? Y los estados de aceptación, bueno, este autómata se parece al que muchos de ustedes hicieron, obviamente sin palabras vacías, ¿sí? Entonces, cuando yo termino un número entero, que sería hasta esta parte, hasta la mitad de mi gramática, puedo saber que este es un estado de aceptación porque el estado Q2 se me marcaría precisamente ese, un número entero. El otro estado de aceptación sería el último que yo construí porque cuando tú llegues aquí puedes marcar un punto decimal con un número y terminar. Si no lo marcas, bueno, pues yo puedo colocar nada y terminar, ¿sí? Entonces, estos dos son los estados de aceptación para construir mi autómata finito no determinista, pero con gramática de Thomson. ¿Sí? De autómata. Bien.
voy a tomarlo como no. Ahora, lo que tendría que obtener sería la quíntupla. Y entonces en la quíntupla yo tengo el alfabeto y en el alfabeto pues tengo que agregar el menos, el más, el lenguaje de los números, el punto y por supuesto palabra vacía. ¿Por qué la agregué en este caso? Porque hay muchas transiciones con palabra vacía, entonces sí la coloco en mi alfabeto. Mi estado inicial es el estado Q0. Mis estados finales o de aceptación son el estado Q12 y el estado Q21. Mis estados o mi conjunto de estados son Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, etcétera, hasta llegar al estado, bueno, aquí me faltó el estado Q, entonces hay que colocarlo, ¿sale? Y dentro de la función de transición, bueno, pues yo coloqué todas las funciones o todas las transiciones de mi autómata. Entonces, por ejemplo, tengo, estando en el estado Q0 con palabra vacía, te diriges a Q1, pero también estando en el estado Q0 con palabra vacía, te diriges a Q7, y así me sigo hasta terminar. Si ustedes se percatan aquí, estando en el estado Q20 con palabra vacía, te diriges al estado Q21, pero podemos ver si existe esta. Estando en el estado Q11 con el lenguaje de números, te diriges al estado Q10, es este, ¿sí? O bien, estando en el estado Q11 con palabra vacía, te diriges al estado Q12. Entonces aquí yo coloqué todas mis transiciones para no leerlas todas. Bueno, ustedes saben a qué se refiere. Y también construí mi tabla de transición. Ajá, entonces en mi tabla de transición, acordémonos que este guioncito es la flecha del estado inicial. Coloqué el estado Q1 y ya no coloqué todos los demás porque era muy grande mi tabla de transición, y entonces coloqué el estado Q21, que es el estado de aceptación, ¿sí? Coloqué en la parte superior toda la parte de mi alfabeto, que sería lenguaje de números, menos, más, punto, palabra vacía. Y obviamente, bueno, pues aquí yo puedo observar que estando en el estado Q0, no sabe qué hacer con el lenguaje de números, no sabe qué hacer con menos, no sabe qué hacer con más, no sabe qué hacer con punto, pero con palabra vacía se va al estado Q1 y al estado Q7. Y así va a realizar con el estado Q1, después con el estado Q2, con el estado Q3, hasta llegar al estado Q21. La tabla de transición, en este caso, sería un poquito amplia, ¿sale? Entonces, tengo que hacer, para cada autómata que yo haga, obtener mi quíntupla y, de ser posible, mi tabla de transición. Aquí sabemos que ocupando gramática de Thompson es un autómata finito no determinista. Sin embargo, el que me demuestra que es un autómata finito no determinista es mi tabla de transición, porque observo que hay transiciones, ¿no? No hay transiciones, no hay elementos. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? No, ninguna. No, por el momento no. Ok, bueno. Ahora, bien, gracias. Si ustedes se pueden dar cuenta, yo pasé el mismo autómata que hice, aquí se me fue una flechita, pero bueno, el mismo autómata, ¿sí? Lo pasé nuevamente, pero lo que tengo que hacer primero es convertirlo. Acuérdense que vimos la parte de la conversión, ¿sale? Entonces tengo que convertir el autómata finito no determinista a un autómata finito determinista. Si ustedes se dan cuenta, de los dos autómatas que se habían construido, bueno, tomé el que es un poquito, por decirlo así, más complejo por ser más grande. Ajá. Y entonces este autómata que construimos del lenguaje de los números con gramática de Thompson lo voy a convertir. Pero ojo, vamos a ver cómo lo voy a convertir, ¿sí? Entonces, aquí vamos a considerar las transiciones con palabra vacía como si no existiera, ¿sale? Entonces me voy a ir como si fuera una sola transición hasta donde yo llegue. Entonces,
Vamos a poner un poco de atención, ¿sale? Estando en el estado Q0, con el lenguaje de los números, yo puedo ver que estando en el estado Q0, si me voy por este lado, no llego al lenguaje de los números. Si me voy por Q4, tampoco llego al lenguaje de los números. Pero si me voy por el estado Q7, considerando otra vez que palabra vacía es como un solo camino, aquí tengo palabra vacía y palabra vacía. Acordémonos que palabra vacía no existe, entonces me voy a pasar directamente por todas las palabras vacías a ver si encuentro un lenguaje de números. Y sí, efectivamente encontré un lenguaje de números. ¿A dónde llegó? Al estado Q11. Y es el que yo coloqué aquí. Entonces, del estado Q0 voy a buscar un camino que me lleve o una transición que me lleve el signo de menos, ¿sí? Entonces me voy por el estado Q0, me dirijo hacia el estado Q2 y puedo observar que llega con el signo de menos hasta el estado Q3, que es este. Con el más, estando en el estado Q0, me dirijo y busco el camino necesario hasta llegar al estado Q5 con el símbolo más, ¿sí? Y obviamente estando en el estado Q0 con el signo o el punto decimal, no tengo trayectoria. En automático, si ustedes se dan cuenta, yo coloqué un estado de error, que es lo que hacíamos para la conversión. ¿Vale? Entonces, muchachos, esta parte de aquí, ¿me pude explicar? Sí. Sí. Ok, bueno. Entonces, voy a continuar, ¿sale? Acordémonos que para la conversión tengo que tomar los estados nuevos que salgan. Entonces, voy a tomar el estado Q11. Estando en el estado Q11 con el lenguaje de números, entonces sí tengo trayectoria. Se dirige al estado Q10 y es el que coloqué aquí. Pero estando en el estado Q11, si me voy por este lado, no encuentro un más y no encuentro un menos. Si me voy por este lado, tampoco. Por lo tanto, en automático le coloco el estado de error para los dos. Estando en el estado Q11, para encontrar un punto decimal, estando en el estado Q11, sí puedo encontrar un punto decimal y llego al estado 14, que es el que coloqué aquí como en azul, ¿sale? Bueno, ya que tengo el estado Q11, ahora tengo que trabajar con el estado Q3. Q3 para llegar al lenguaje de los números, sí puedo llegar al lenguaje de los números y llego hasta el estado Q11, que es el que coloqué, pero para encontrar otro menos, pues no hay trayectoria para otro menos, para encontrar un más tampoco, por lo tanto coloco el operador, el estado de error, y desde el estado Q3 para llegar al punto, pues no se puede, por lo tanto también coloco un estado de error. Lo mismo pasa con el estado Q5. Q5 para llegar al lenguaje de números, sí puedo llegar del estado Q5 al lenguaje de números, que es el estado Q11. Pero para los otros elementos puedo observar que no hay trayectoria. Si estando en el estado Q5 no encuentro un más, no encuentro un menos y mucho menos encontramos un punto decimal. Por lo tanto, coloco un estado de error. Ahora, el estado nuevo que me hace falta es el estado Q10. Estando en el estado Q10 para encontrar un lenguaje de números, sí, estando en el estado Q10 encuentro el lenguaje de números que es el estado Q11 y es el que colocamos aquí, pero del estado Q3 puedo observar que del estado Q10 puedo observar que nada más es el lenguaje de números. No hay ni más, ni menos, ni punto decimal. Por lo tanto, en la altura del menos coloco el estado de error, en la altura del más coloco estado de error y a la altura del punto decimal también coloco estado de error. El estado que me hace falta, entonces encontré aquí que falta el estado 14 y entonces me voy al estado 14. Ok,
Estando en el estado 14, ¿puedo encontrar un lenguaje de números? Sí, hasta el estado Q17, que es el que coloqué aquí como marcado en rojo. Pero del estado Q14 no puedo encontrar ni más, ni menos, ni punto decimal. Por lo tanto, coloco el estado de error. ¿Sí? Puedo encontrar que las otras filas es el estado Q11, pero el estado Q11 ya lo realizamos. Entonces me voy hasta el estado Q17, ¿sí? Entonces es el que coloco abajo, el estado Q17, con el lenguaje de números, sí tengo una trayectoria y se va al estado Q16, y es el que colocamos aquí. Pero del estado Q17 con más, menos o punto decimal no hay trayectoria o no hay transición. Por lo tanto, coloco automáticamente el estado de error, ¿sí? El nuevo estado que surge, ¿sí? Es el estado Q16 y obviamente el estado Q16, me ubico en el estado Q16, busco la trayectoria para el lenguaje de números y me manda, pero puedo observar que del estado Q16 no hay una transición para el más o el menos o el punto decimal, por lo tanto coloco el estado de error. Y finalmente el estado de error se estuvo repitiendo varias veces, por lo tanto hay que colocarlo, ¿sale? Entonces el estado de error se supone que no está. Ajá, entonces cuando reciba un lenguaje de números se va a ir al mismo estado de error. Cuando reciba el menos se va a ir al estado de error. Cuando reciba el más se va a ir al estado de error. Y obviamente cuando reciba el punto decimal se va a ir al mismo estado de error. Esta es mi tablita para la conversión. ¿Hay alguna duda con la tabla? No, es como la que nos había explicado la otra vez. Está bien entendido. Claro. Sí, perfecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que yo hice fue convertir precisamente esta autómata que estaba de alguna manera enorme, muy grande, tenía 21 estados, lo convertimos y generamos un autómata más pequeño con 2, 4, 6, 8, 9 estados. Y aquí están. Entonces, lo que yo hago es construir mi autómata. Empiezo en el estado Q0 y puedo observar que con menos se va al estado Q5, con más se va al estado Q3, con punto decimal se va al estado de error y con el lenguaje de los números se va al estado Q11, ¿sí? Y me voy al estado Q3 con el lenguaje de los números se va al estado Q11, estado Q5 con el lenguaje de números se va al estado Q11, con todos los demás se va al lenguaje. Me voy al estado Q11 con el lenguaje de los números se va a un estado Q10, ¿sí? Con el lenguaje del punto decimal se va al estado Q14, con más o menos se va al estado de error. Me voy al estado Q10, el estado Q10 con el lenguaje de los números se regresa a Q11, con aquí yo tuve un detalle, se va entonces con todo lo demás, se iría al estado de error y así me voy con todos los demás, ¿sí? Entonces puedo observar que yo ya puse los estados de aceptación. ¿Cómo puedo colocar los estados de aceptación si nunca obtuve el estado Q12 ni nunca obtuvimos el estado Q21? Bueno, pues entonces el estado de aceptación es el anterior o el próximo al estado Q12. Por ejemplo, el anterior al estado Q12 era el estado Q11. Por lo tanto, este va a ser mi estado de aceptación. El anterior al estado Q21 fue el estado 17. Por lo tanto, ese también va a ser mi estado de aceptación. Y entonces, con esta tablita que yo tengo aquí, construí este autómata finito. Sí se me fueron algunos, pero de repente se me va. Por ejemplo, esta transición no debe de estar, ¿sí? Y todas las demás sí. ¿Vale? Entonces,
construí ya un autómata finito determinista. Este de arriba es un autómata finito no determinista y este de acá abajo es un autómata finito determinista. Con yo tengo otro. esto, hasta Ay, aquí. perdón. Sí, yo ¿Sí? tengo una duda. Las de los estados de aceptación, eso sí no lo entendí muy bien. ¿Por qué? Ok. Mira, como aquí en la parte de la tabla de transición, si te das cuenta, no aparece el 12, no aparece el 21, no están, ¿sí? Pero puedo irme directamente a un estado. El estado anterior al estado 12 es el estado 11, ¿sí? Entonces el estado 11 sí aparece. Aquí está. Por lo tanto, ese va a ser un estado de aceptación, pero debo de colocar un estado previo o un estado cercano al estado de aceptación. ¿Sí? Ah, ya. Sí, ya entendí. Entonces, igual aquí, mira, llegamos al estado de aceptación, es el estado 21. Entonces, busco un estado previo al que pueda aparecer. Por ejemplo, el estado 18 aparece en tu tabla de transición. No, el estado 17 aparece en la tabla de transición. Ese sí aparece. Ah, bueno, ese va a ser mi estado de aceptación. Aquí están, este y este. Ah, ok. Sí, muchísimas gracias. Era mi duda. Ok, bien, gracias. ¿Alguna otra duda? No, ninguna. Ok, bien. Bueno, pues ya que tengo mi autómata finito determinista, pues, ¿qué es lo que me hace falta? Minimizarlo, ¿sí? Ya minimizamos un poco de 21 estados, pues se redujo prácticamente a 9 estados. Perdón, me fui un ratito. Entonces, como les decía, ahora hay que minimizar, ¿sale? Este autómata que habíamos construido, ¿sí? Ahora hay que minimizar, ¿vale? Entonces, para minimizar, acordémonos que debo de colocar en un conjunto los estados de aceptación, que en este caso sería el estado Q11 y el estado Q17, y debo de colocar en otro conjunto a los otros estados, que yo puse desde Q0, Q3, etcétera, hasta llegar al estado Q, al estado de error. Todos los demás, ¿sale? Y obviamente con las tablitas de transición empiezo a evaluar qué es lo que se parece y qué es lo que no se parece. Entonces, primero evalúo el conjunto. En el conjunto A, bueno, voy a colocar al estado Q11 y al estado 10 y puedo observar que obviamente si hace una transición con el lenguaje de los números, ¿sí? Se va al estado Q10, del estado Q11 se va al estado Q10, ¿sí? Y el estado Q10 está en B. También tengo una transición con y el punto decimal, bueno, pues se va al estado Q14 y Q14 está en B, pero del estado Q11 con más y menos se va al estado de error y obviamente el estado de error pues también está en el conjunto B. Coloco el conjunto B. Me voy con el estado Q17, estando en el estado Q17, con el lenguaje de los números, se va al estado Q16 y Q16 está en el conjunto B. Con más, menos o el punto decimal se va al estado de error y el estado de error está en el conjunto B y es el que coloco, ¿sí?
Hago lo mismo ahora para el conjunto B, ¿sí? Entonces, el conjunto B lo que tiene es el estado Q0, Q3, Q5. Bueno, aquí me equivoqué, es Q10, ¿sí? Q14, Q16 y el estado de error. Con el lenguaje de los números, se va a cualquiera de los estados, se dirigen ya sea a Q11 o a Q17, y Q11 está en el conjunto A, y Q17 también está en el conjunto A, entonces es el que colocamos. Con todos los demás, por ejemplo, estando en el estado Q0 con el signo de más, con el signo de menos, se va a Q3 o a Q5, y esos dos estados están en el conjunto B, ¿vale? El punto decimal está en el estado de error, pero el estado de error también está en el conjunto B. Se repite obviamente toda esa evaluación, ya la revisamos, pero ahora hay que ver el estado de error. El estado de error con más, menos, punto o lenguaje de los números se dirige al estado de error con el lenguaje de los números. Entonces aquí va una B porque no se dirige a ningún estado de aceptación, se va al estado de error y el estado de error está en el conjunto B. Aquí es donde voy a empezar a separar, ¿sí? Entonces, separo en un conjunto, dejo obviamente al estado A, le dejo el conjunto, el estado 11 y el estado 17, pero separo. En el conjunto B dejo a todos los demás estados y debo de construir un nuevo conjunto que me permita dejar al estado de error en otro conjunto, ¿sí? Entonces, en el conjunto C voy a dejar al estado de error. Y vuelvo a evaluar otra vez lo que diga mi outchip. Y entonces aquí puedo observar que estando en el estado 0, si recibo el lenguaje de los números, me voy al estado Q11 y el estado Q11 está en el conjunto A, coloco A. Ahora, estando en el estado Q0, si recibo más, se va al estado Q3, el estado Q3 está en B. Si recibo un menos, se va al estado Q5 y el estado Q5 está en B. Pero si recibo un punto decimal, se va al estado de error y el estado de error es el conjunto C, ¿sí? Ahora me voy al conjunto, al estado 3 y al estado 5. Estos funcionan de forma similar, ¿sí? Entonces, si recibo un lenguaje de números, se va al estado Q11 y el estado Q11 está en A. Espero poquito. Ok, bueno, entonces estando en el estado Q3 y Q5, les digo, funcionan de forma similar. Entonces, cuando estos dos estados reciban, ya sea un más, un menos o un punto decimal, se van a dirigir hacia el estado de error. Y el estado de error está en el conjunto C, ¿vale? Pero ahora en el estado Q10, estando en el estado Q10, estando en el estado Q10, ¿vale? Si recibo el lenguaje de números, se va al estado Q11 y el estado Q11 está en el conjunto A. Si recibe más o menos, se va a dirigir al estado de error, y si recibe un punto decimal, se va al estado Q14. Y el estado Q14, bueno, se encuentra en el conjunto D, ¿vale? Y obviamente aquí tengo el estado 14 y el estado 16. El estado 14 es este y el estado 16. Estos casi funcionan también de la misma manera. Entonces, estando en el estado 14 y estando en el estado 16, si yo recibo el lenguaje de los números, ambos se van al estado 17 y el estado 17 está en el conjunto A. Pero si recibo punto, más, menos, se van a ir al estado de error. Y el estado de error está en el conjunto C. Ahora voy a evaluar el conjunto C. Bueno, pues aquí
Ay, perdona, quiere colocar C en todas, ¿eh? Pues estando en el conjunto C, si recibo lenguaje de los números, más, menos o punto decimal, me voy al conjunto C, que sería el estado de error. Voy a evaluar al conjunto. Entonces, estando en el conjunto, si yo recibo, estando en Q11, si yo recibo el lenguaje de los números, se va al estado 10 y el estado 10 está en el conjunto. Si recibo más o menos, se va a ir al conjunto del estado de error, que es el lenguaje, el conjunto C. Si recibo un punto, bueno, pues se va al estado 14. Y el estado 14, bueno, pues está en B. Sin embargo, el estado Q7, si recibe el lenguaje de los números, y se va al estado Q16 y Q16 está en B, pero si recibe más, menos o punto decimal, aquí estando en este estado, se va al estado de... Y el estado de error está en el conjunto C. Entonces, aquí me doy cuenta que debo de separar los dos estados de aceptación. Y vuelvo a separarlos, ¿sí? Entonces vuelvo a construir mis tablitas o las tablas necesarias y otra vez evalúo. Entonces mis conjuntos ahora quedan. A se queda con Q11, D se queda con Q7, D se queda con Q0, C se queda con este error, F le coloqué Q3, Q5, Q14, Q16 y G le puse el estado Q10, que también fue el que salió diferente. Entonces separamos que es Q10 y todos los demás los dejamos en un solo conjunto, ¿sí? Y volvemos a evaluar. Obviamente todo esto nos permite volver a evaluar. Podemos evaluar otra vez Q11 del estado Q11 con el lenguaje de los números se va al conjunto G, que es el estado Q10. Con más o menos se va al conjunto C, que es el lenguaje de error. Con punto decimal se va al conjunto F, que en este caso es para nosotros el estado Q14, ¿sí? Q14 está aquí. Para el conjunto D, que es el estado Q17, con el lenguaje de los números, se va al estado 16 y el estado 16 está en F. Para todo lo demás, se va al estado de error, que es el conjunto C. Voy a evaluar ahora al conjunto G. El conjunto G, que es el estado 10, con el lenguaje de los números, se va al conjunto A, que en este caso es Q11. Con más o con menos se va al estado de error, que está en el conjunto C, y con el punto decimal se va al estado 14 y el estado 14 está en el conjunto F. Ahora me voy al conjunto F. En el conjunto F puedo encontrar a Q3, Q5, Q14 y Q16. Entonces aquí, estando en el estado Q3, con el lenguaje de los números, se va al estado Q11 y Q11 está en el conjunto A, tanto para Q3 como para Q5. Con todo lo demás se va al estado de error y el estado de error está en el conjunto C. Ahora me voy al estado Q14 y Q16. Q14 es este y Q16 es este. Entonces, con el lenguaje de los números se va al conjunto D, el conjunto D es el estado Q17 y con todo lo demás se dirige hacia el estado de error y el estado de error está en la letra C. Después me voy a mi conjunto B. Entonces en el conjunto B está Q0 con el lenguaje de los números se dirige al estado Q11 y Q11 está en el conjunto A. Con más y con menos se dirige a F porque está está el estado 3 y el estado 5, que es hacia donde se dirige, que es F, y con punto decimal pues se dirige al estado de error que está en el conjunto C.
Ahora, el conjunto C, que es el estado de error, con cualquiera de los símbolos que reciba, pues se va a regresar al conjunto o al estado de error, que en este caso sería el conjunto C. Hasta aquí, ¿voy bien, muchachos? ¿No hay dudas? Yo nada más tengo una duda. Sí. Otra vez. En el naranja, ya ve que escribió en el naranja, en el último, en el estado de error, Sí. le puso muchas es, pero ya ve que nos dijo que había de ponerle el conjunto. Sí, aquí es C, me equivoqué, Sí, ¿verdad? C. nada más me fui de dedo. Sí, me Ah, ok. equivoqué. Aquí es C, como la de acá abajo, mira, cómo está. Sí, 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 sí. La misma, sí, efectivamente, yo me equivoqué. Ah, ok, gracias. Perdón, Gracias. es que dije, ¿y ahora qué? ¿Por qué lo cambiaron? Pero no, sí, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Vale, También de gracias. repente se me va. ¿Sale? Bueno, entonces, qué barbaridad. Las desventajas de vivir cerca de la carretera. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta? Prácticamente ya se separaron todos. Entonces, el conjunto F vuelve a quedar distinto, que es este, ¿sí? Entonces, Q3 y Q5 deben de quedar en un conjunto, Q14 y Q16 deben de quedar en otro conjunto. Entonces, el nuevo conjunto que yo hice fue este. En A queda Q11, en D queda Q17, B Q0, C queda el estado de error. En F dejamos a Q3 y a Q5, agregamos otra letra para Q14 y Q16, que en este caso es H, y finalmente Q10 la dejamos en la letra G, ¿sí? Y volvemos a evaluar, ¿sale? Entonces, estando en el conjunto A, que es el estado Q11, con el eje de los números, me dirijo a G, que en este caso es con el más y el menos, se dirige al estado de error, que en este caso es la letra C, y con el punto, perdón, sí, y con el punto decimal se dirige hacia el estado Q3, que en este caso sería, perdón, se dirige hacia el estado Q14, que en este caso es la letra H, o está en la letra H. Ahora me voy al conjunto D, que es el estado Q17. El estado Q17 con el lenguaje de los números se dirige a Q16 y Q16 está en H. Con cualquier otro carácter se va a dirigir al estado de error y el estado de error está en C. Me voy con el estado o el conjunto B, es el estado Q0. Con el lenguaje de los números se va a dirigir al estado 11 y el estado 11 está en el conjunto A. Con más o con menos se va a dirigir al estado, primero al estado Q3 o al estado 5, que se encuentran en el conjunto de F, y con punto decimal se va a dirigir al estado de error, que es la letra C. Evalúo el estado de error con cualquier de los caracteres se dirige al mismo estado de error y entonces es la letra C. Evaluamos aquí al conjunto F. El conjunto F tiene a Q3 y a Q5. Con el lenguaje de los números se dirige hacia el estado Q11 y el estado Q11 es la letra A. Con cualquiera de los otros caracteres se van a dirigir al estado de error y el estado de error es la letra C. Ahora evaluamos el conjunto H. El conjunto H es el estado Q14 y Q16. Con el lenguaje de los números se van a dirigir al estado Q17 y el estado Q17 es la letra D. Con cualquiera de los otros caracteres, ¿sí?, se van a dirigir hacia el estado de error y el estado de error obviamente es la letra C. Finalmente el estado, el conjunto G, que es el estado 10, con el lenguaje de los números se va a dirigir hacia el conjunto 11 y el conjunto 11 es la letra A. Con el más y con el menos se va a dirigir hacia el estado de error y el estado de error es la letra C, pero con el punto
decimal se va a dirigir al estado 14 y el estado 14 es o se encuentra, ¿sí? Y aquí, bueno, pues ya puedo observar que ya no hay división, entonces el conjunto de las F se queda con 2 estados, el conjunto de las H se queda con estados, y entonces minimicé un poquito, entonces la cantidad de estados que salieron fue 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados que yo tenía. Ahora mi autómata finito determinista va a tener 7. ¿Sí? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Comentario? No. No. Bien. Entonces, lo único que hice es pasar las tablitas que ya teníamos. Si ustedes se dan cuenta, bueno, pues nada más pasé las tablitas o los conjuntos que ya habíamos hecho y coloqué precisamente los estados, ¿no? Este es mi estado inicial, no le puse, que es el estado B, ¿sí? Y coloco las transiciones. Estando en el estado B, ¿sí? Te vas al estado A con lenguaje de números, te vas al estado F con más o con menos y te vas con el punto decimal hacia el estado C, ¿vale? Me voy ahora al estado C, que es este, con cualquiera de los caracteres, que es más, menos, punto decimal o lenguaje de números, te regresas al mismo estado. Me voy al conjunto, al estado F, que en este caso es este. F con el lenguaje de los números, aquí dice se va al estado A, entonces pongo hacia el estado A, pero con más, menos o punto decimal, te diriges hacia el estado C, que es el estado de error, y aquí está. Ahora evalúo pues el estado A, que lo tengo acá arriba, los puse aquí porque son los estados de aceptación. Entonces, el estado A con el lenguaje de números se dirige al estado G, ¿sí? Con más o con menos se dirige al estado C, ¿vale? Y con el punto decimal, aquí es el que les digo que es donde teníamos un error. Aquí fue la confusión que yo tenía, pero se tendría que dirigir hacia el estado H. Y es la flechita que me faltó acá arriba. Esta. ¿Vale? Esta. No la puse. Y ahora me voy al estado G. Estando en el dirige al estado A. Con más o con menos se dirige al estado C, que es esta tablita. Y con el punto decimal se dirige al estado H. Punto. Ahora el estado H. El estado H con lenguaje de los números se dirige al estado D. Ajá. Con más, menos o punto decimal, bueno, pues se va a dirigir al estado C. Y finalmente el estado D, que es el último, el estado D con el lenguaje de los números, se regresa al estado H y con más, menos o punto decimal se dirige al estado de error. ¿Vale? Y este sería mi autómata finito que ya convertimos, ya minimizamos y al final del día entonces quedaron de 21 estados, lo pudimos reducir primero a 9 y después a 7 estados. Aquí hay alguna observación, lo hicimos precisamente con las tablas de transición para poder minimizar, pero aún así yo puedo observar que este autómata, puede quedar incluso más reducido, si lo puedo observar. Entonces, de pudiéramos reducirlo. Entonces, de este autómata que yo tenía al principio o que alguno de ustedes ya construyó, ¿sí? Entonces, lo único que hay que hacer es colocar, pues, o convertirlo con los estados de error o el estado de error y se puede minimizar. Incluso aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 a 6 estados. De 7 puede ser 6, que alguno de ustedes ya lo hizo. Eso es posible. Entonces, veamos la diferencia. Este es un autómata finito no determinista. Este es un autómata finito determinista.
¿qué es lo que correspondería en este momento? Pues es sacar o realizar la quíntupla de cada uno de los estados de este, ¿sí? Hay que obtener la quíntupla y hay que obtener, bueno, pues la tabla de transición ya formada. Ajá. Entonces, hasta aquí terminamos con todas las opciones de lo que sería la unidad número 3. Ya de una expresión regular obtuvimos un autómata finito, primero no determinista, podemos obtener el determinista. También obtuvimos el autómata finito no determinista con gramática de Thompson, ¿sí? Convertimos, minimizamos y en cada caso se obtuvo la tabla de transición y la quíntupla de cada autómata finito. Entonces, con todo esto, supongo que ustedes ya saben la diferencia entre un autómata finito no determinista y un autómata finito determinista. Podemos obtener un autómata a partir de una expresión regular, podemos convertirlo, podemos minimizarlo y podemos obtener las características de cada uno de los autómatas. No sé si haya comentarios, dudas, sugerencias. No, todo bien, todo bien. Perfecto. Bueno, pues con esto yo termino la unidad número 3, ¿vale? Entonces, para esta ocasión, les comento, esta semana les voy a activar el último ejercicio. ¿Cuántos ejercicios van realizando? 2. 3. Bueno, ahorita debemos de ver cuántos ejercicios deben de ir realizando, ¿sale? Ok, efectivamente, van 3 ejercicios. El primero que fue la parte de los autómatas, el segundo que fue lo que es la conversión, el tercero que me debieron de entregar este fin de semana, que es con la gramática de Thompson. Entonces, voy a dejar un cuarto ejercicio, ¿sí? Y ese ejercicio tiene que ver precisamente con la minimización, pero yo creo que vamos a minimizar el ejercicio previo que ustedes hicieron, el autómata finito no determinista con gramática de Thompson. Ese primero lo convierten y luego lo minimizan. ¿Sale? Entonces van a hacer un cuarto ejercicio que obviamente va a valer. Ustedes me dicen si le asignamos un valor de 10% o le asignamos un valor del 20%. Tengo problemillas, hay varias personitas prácticamente no me han entregado ejercicio. Darle el valor del 20%, ¿sí? Y pues puede valer décimos extras, ¿no? Le voy a asignar el valor del 20%. Quien alcance el 20%, quien logre el 20%, bueno, pues va a valer los décimos extras de ese ejercicio. Y esta semana también les voy a dejar su examen de la unidad número 3. ¿Les parece? Sí, está bien. Bien. Y en caso de que lo dejaran 10, ¿qué pasaría? ¿Perdón? En caso de que lo dejara con un valor de 10, ¿qué pasaría? ¿O en qué cambiaría el Lo de que 20? pasa es que
lo que pasa es que estoy asignando 20 para que sean 10 décimos extras. Ah, ok. Sí. Ok. Si Entonces, vale 10, bueno, pues hasta ahí terminamos. O sea, vale 10 porque les dejé 3 ejercicios y en realidad toda la actividad acá, toda la actividad de clase, ejercicios, etcétera, deben de valer 70% porque su examen, según las indicaciones que vimos o la parte de la evaluación, debe de valer 30. Menos que ya. le quite el examen. Sí, ya entendí. Está bien así como dice. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien. Entonces, como les comentaba, eso fue de